Hola y bienvenido a un nuevo vídeo sobre maquetas y dioramas. En vídeos anteriores me visteis cómo hice esta casita en miniatura, que es desmontable. Y como ya dije en el propio vídeo, iba a hablar más específicamente de cada parte, cada sección, para que tuvierais más información de cómo hacer diferentes cosas. En el caso de hoy vamos a hablar de cómo hacer este tejado realista. Vamos a hacer las tejas, le vamos a dar textura, la vamos a pintar para que te quede un tejado súper chulo. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es la estructura del tejado. Va a ser la forma de nuestra casa. En este caso lo he hecho desmontable para que lo puedas quitar y poner, pero también lo puedes hacer sobre una casa que vaya fina. El material que yo uso es poliestireno expandido. Este es muy fino. ¿Lo veis por aquí? Unos 3 milímetros aproximadamente. Este material lo venden en tiendas de construcción, centros de bricolaje y es un aislante. Yo uso mucho este material para este tipo de cosas porque es muy maleable, le podemos dar la forma casi que queramos, se corta con facilidad y absorbe muy bien la humedad, con lo cual el agua de la cola y la pintura no le afecta. También lo puedes hacer con cartón, pero ten cuidado y no eches mucha agua. En este caso he cortado la medida de mi tejado, le he dado unos centímetros más para que no vaya pegado y lo he reforzado por dentro con estas cerchas, también del mismo material, las he pegado con cola blanca. Una vez tengo la forma y la medida de mi tejado, lo voy a pintar de negro. Ya sabéis que si lo dejas para el final, pues quizás te puede quedar algún hueco sin cubrir y queda bastante bien. La pintura que uso es pintura acrílica. Para este tipo de material va muy bien. Pero si veis que lo repele, a la hora de pintar repele, pues con una lija le dais una pasada muy suave y ya veréis que absorbe perfectamente. El siguiente material que uso va a ser cartulina de acuarela, de 300 gramos. Este tipo de cartulina, la particularidad que tiene es que absorbe muy bien la humedad. Puedes echarle bastante agua que no se va a deformar. Y esto nos va a venir muy bien a la hora de hacer nuestras tejas. Ya veréis a lo que me refiero. Voy a preparar esa cartulina dándole una mano de negro difuminándolo a gris y lo voy a dejar que seque. Ahora más adelante veis por qué la pinto primero. Puedes pintarla de negro, de marrón o del color que te guste. Yo he elegido el negro para difuminármelo a gris. Una vez que lo tenga, voy a cortar las tiras de aproximadamente 2 centímetros más o menos. Eso sí, córtalas todas iguales, que sean todas igual de anchas. Después toca hacer las tejas. Vamos a hacer unas tejas muy realistas, con lo cual tienes dos opciones: o cortarlas con regla para que salgan todas iguales o a ojo. Particularmente a mí, como son tejados como viejos, rústicos, pues me gusta hacerlo a ojo, que sean más o menos todas iguales, pero que haya alguna pequeña diferencia. Eso le va a dar un toque muy guay. Si no, pues os lo cortáis con regla. Con lo cual, si te han tenido que salir la medida que le quieras dar de ancho, pues será esta. Y el alto de los 2 centímetros será hacia arriba. Con lo cual, si las cortas de 1 centímetro, pues te quedarán más o menos como esta. 1 centímetro por 2. Ahora hay que darle la forma característica combada de lo que es una teja de un tejado español, de una casa rústica. Os cogéis un cilindrito, un palito de estos así cilindro, un boli, un lápiz, lo que tengáis a mano, y teja a teja vamos a ir doblándola, dándole esa forma cóncava tan característica de las tejas. Es un proceso un poco lento, un poco tedioso, pero ya verás que poquito a poco te van saliendo muy rápido. Una vez le des la forma, por una de las partes traseras la dejas plana. Le haces como una especie de lengüetita, le das un pequeño giro y ya está. Puedes hacértelas todas juntas o ir haciendo una y pegando, que es lo que yo hacía. Para pegarlas en la estructura del tejado vamos a hacer filas y empezamos desde abajo hacia arriba. Vamos rellenando fila a fila hasta llegar arriba del todo. Vamos a hacer lo mismo con la otra parte del tejado. Cuando lleguéis aquí arriba, pues no os preocupéis. Esta unión no se va a ver bonita, desde luego, pero podéis hacerlo con la propia cartulina de acuarela, un trocito y lo pintáis de marrón,
lo tapáis, o bien hacéis más tejitas y las vais poniendo, en este caso, de izquierda a derecha. Os va a quedar una maqueta súper guapa. Como veis, han salido unas tejas negras, otras grises, más claritas, más oscuras, que por eso fue por lo que pinté la cartulina, para que a la hora de pintarlo pues coja diferentes tonalidades. Esto es muy característico en los tejados. Los tejados, si os fijáis, no son homogéneos, tienen diferentes tonos de la humedad, del sol, de muchos factores climatológicos, y así se os va a ver genial. Una vez hayamos pegado los dos lados del tejado, pues toca pintarlo, pero vamos a pintarlo de una forma un poquito particular. Búscate la tonalidad que te guste. En este caso yo lo he pintado de un rojo teja, pero búscate marrón, negro, gris, color ceniza, el color que te guste más. Y le vas a dar una mano muy diluida con cola blanca. Lo mezclas con cola blanca y lo pintas. ¿Para qué le echamos cola blanca? Para el siguiente proceso, que va a ser darle textura. Con un poquito de yeso lo metes en un colador y desde la parte de arriba le vas tirando yeso. Esto le va a dar una rugosidad muy guapa, le va a dar como un efecto a material terroso. Dale un par de capas, una capita de pintura y luego el yeso, y en la última capa darle tu último toque definitivo de color y aplica un poquito de ceniza, que la puedes coger de una barbacoa, de la chimenea, de una máquina de pellet, pero si no tienes ceniza puedes sustituirlo por serrín teñido. Aquí en el canal tienes un vídeo de cómo teñir el serrín. Y ya estaría todo. ¿Te ha gustado el vídeo medieval? ¿Te gustaría que hablara de algún tema en particular sobre maquetas y manualidades? Por favor, en los comentarios déjalo por ahí. ¿Te ha gustado el vídeo? Un like, suscríbete si aún no lo has hecho, ganarás y serás mejor persona. Y te invito a visitar tanto mi Telegram como mi página web, donde hay mucha más información del mundo de las manualidades y las maquetas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, medievales. Espectacular.